no nos deja en paz con nosotros mismos y a veces tampoco con los hermanos. Y llámense hermanos los miembros de la familia, los miembros de la Iglesia de Dios, en fin. El primer conflicto en este mundo surgió después de la entrada del pecado. Adán y Eva, que habían sido una pareja que siempre había vivido en armonía y paz después del pecado, ellos empezaron a discutir y a acusarse uno al otro cuando Dios los confrontó con su pecado. A partir de allí, los conflictos siempre han formado parte de la realidad humana. Hubo conflictos en la época de los patriarcas, de los jueces, de los reyes. Siempre hubo conflictos a lo largo de la historia humana. En la iglesia primitiva no fue diferente. A veces nosotros idealizamos a los hermanos del primer siglo. Inconscientemente creemos que ellos eran unos angelitos, pero eso no es verdad. Esta semana veremos algunos de los conflictos que la iglesia primitiva enfrentó y la forma como los hermanos en ese entonces resolvieron los conflictos. Nosotros hoy necesitamos aprender de ellos y resolver también los conflictos de la misma forma. Veamos el primer conflicto en la iglesia primitiva. Surgió por causa de preconceptos raciales. Mira lo que dice Hechos 6:1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Los judíos helenistas eran los griegos. ¿Y cuál era la queja? Pues el texto sigue diciendo, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. De acuerdo con este texto, uno de los primeros conflictos que surgió en la iglesia primitiva surgió al multiplicarse los discípulos. Claro, es fácil conservar la unidad cuando somos pocos. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a ser 22 millones de miembros en el mundo? Pues ahí las cosas son más difíciles, porque no somos una familia de 4 o 5 personas. Somos una familia mundial. Diferentes culturas, razas, en fin. Bueno, el primer conflicto en la iglesia primitiva no fue teológico, fue racial. No tenemos evidencia de que la acusación que los griegos cristianos hacían fueran acusaciones reales, pero si ellos estaban descontentos, debe haber habido algún motivo, algún fondo de verdad en la queja que ellos presentaban. O entonces tal vez los cristianos judíos estaban dando la impresión de favorecer a las viudas judías y olvidarse un poco de las viudas griegas. La verdad es que surgió un conflicto. Es una pena que el ser humano sea así. Es triste que a pesar de haber sido convertidos, todavía a veces en el corazón no nos olvidamos de las banderas, ni los territorios, ni las fronteras, ni las regiones. Gálatas 3, 27 y 28 dice, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿hasta qué punto esta declaración de Pablo es verdad en la experiencia de la iglesia hoy? Es posible que, por ejemplo, este sábado de mañana, al estudiar esta lección, digamos amén a la declaración de Pablo de que en Cristo ya no hay banderas ni nacionalidades. Inclusive es hasta posible que un hermano enseñe esta lección afirmando que en Cristo ya no hay fronteras, ni razas, ni países. Bueno, eso pues él lo va a enseñar en la mañana, en la escuela sabática, pero en la tarde, en la junta, al hablar de la posibilidad de un nuevo pastor para la iglesia, ese mismo hermano que en la mañana habló con entusiasmo de que en Cristo ya no hay banderas ni países, va a dar un discurso diciendo que ya que la mayoría de la iglesia es de cierta nacionalidad, el pastor también debe ser del mismo país. Y el argumento es que la cultura, bueno, para que no se entienda, porque un pastor de otro país no nos va a entender, bueno, para que no entre en choque con la cultura. Pues así somos. De mañana hablamos bonito de la unidad, y en la tarde ya estamos diciendo que no, que yo soy peruano, tú eres brasileño, etcétera, etcétera.
el puente. Entre la bonita teoría que predicamos y la realidad que vivimos es muy largo y difícil de pasar. Bueno, ¿qué hizo la iglesia primitiva para resolver este conflicto? El relato bíblico de Hechos 6:2 dice: entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios para atender a las mesas. En aquella ocasión se convocó a la iglesia para que decidiera el asunto. Y como resultado de eso, pues se escogió hombres dedicados especialmente a la atención y al servicio de la iglesia, mientras los apóstoles solo se dedicaron a la predicación del evangelio. O sea, el conflicto se resolvió en esa ocasión convocando a la iglesia, discutiendo el asunto y finalmente tomando una decisión que todos estuvieron dispuestos a cumplir. Es así que se resuelven conflictos. Se convoca a la iglesia, se discute y pues lo que la mayoría decide se hace. Así fue en la iglesia primitiva, así debería ser en nuestros días. En la segunda parte de este estudio veremos otro conflicto que surgió en la iglesia primitiva. Fue primero el asunto de si se debían aceptar a los gentiles en el seno del cristianismo o no. El problema era básicamente entre los judíos que se habían vuelto cristianos. El pueblo judío, pues tradicionalmente había sido un pueblo exclusivista. Aunque habían aceptado el cristianismo, ellos continuaron pensando que eran el único pueblo de Dios. Ahora, en realidad nunca lo fueron, porque en el Antiguo Testamento vamos a ver, Dios siempre quiso alcanzar al mundo entero, pero usando al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel malentendió las cosas y pensó que solo el pueblo de Israel podría ser salvo. Ellos ignoraban, cuando se convirtieron al cristianismo ahora, que en Cristo ya no había judíos ni griegos, ni hombres, ni mujeres, ni libres, ni esclavos. Así que los judíos cristianos tuvieron mucha dificultad para aceptar a los nuevos creyentes gentiles. Pero Dios necesitaba enseñarles una lección y lo hizo a través de una experiencia con Pedro. Pedro era un judío. Él creía que los judíos no debían acercarse a los gentiles. Aún siendo cristiano, pensaba de esa manera. Pero un día se encontraba en Jope, en la casa de Simón el curtidor, a la orilla del mar, y tuvo una visión. Vio una sábana llena de animales limpios e inmundos, y entonces recibió la orden de un hombre que estaba vestido de blanco, y que le dijo: levántate, mata y come.
Entonces Pedro se negó y dijo, no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. La voz le dijo, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Ahora mira, hay muchos cristianos sinceros que usan este incidente para afirmar que se puede comer todo tipo de animales. Pero la visión no le fue dada a Pedro por causa de los alimentos, sino para derribar un preconcepto, el preconcepto que los judíos tenían contra los gentiles. Eso lo vemos más claro al día siguiente de la visión, cuando Pedro fue llamado por Cornelio a Cesarea. Cornelio era un gentil. Allí Pedro dijo algo sorprendente, está registrado en Hechos 10:28. Entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. La visión de los animales limpios no era refiriéndose a comida, era refiriéndose a personas. Dios estaba tratando de derribar la barrera del exclusivismo y queriendo enseñarle a Pedro que tenía que aceptar a los gentiles que se convertían al cristianismo. ¿Te das cuenta que el judío Pedro empezó a darse cuenta de que ahora el cristianismo no es solo para los judíos, sino para todos? Ahí cuando fue a Cesarea y oyó a Cornelio, y Cornelio le dijo también que había tenido una visión y que por eso lo mandó llamar. Entonces Pedro declara en Hechos 10:34 al 36 lo siguiente. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Interesante, solo que este incidente muestra solo la raíz del verdadero problema teológico que se estaba levantando en la iglesia primitiva. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Los informes de lo que sucedió en Cesarea con Cornelio no demoraron en llegar a los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Y estos pidieron inmediatamente que Pedro viajara a Jerusalén para explicar lo que pasó. A los dirigentes allá en la iglesia de Jerusalén no les gustó lo que Pedro había hecho, porque según la interpretación de los dirigentes, a un judío fiel no se le permitía comer con los gentiles. Ahora, no existía un solo versículo en la Biblia con relación a esta posición. ¿Te acuerdas que a Jesús también lo acusaron de sentarse a comer con los gentiles, con los publicanos? Pero seguramente, como en todos los tiempos, algunos hermanos, sinceros yo diría, intentaban tomar un texto y hacerle decir lo que ellos querían. Pero no había un así dice el Señor. Y eso me deja triste a mí, porque agarramos la Biblia y queremos probar algo que la Biblia no dice. Y comenzamos a hacer deducciones lógicas, a hacer conclusiones personales. Pero muéstrame dentro del contexto lo que Dios dice para decir que sí o no. Pero pues los dirigentes judíos en ese momento en Jerusalén querían hasta disciplinar al pobre Pedro porque se juntó a comer con Cornelio. Sin embargo, Pedro les explicó y les dijo que la mayor prueba de que él había hecho lo correcto era que Cornelio y los que estaban con él habían recibido el Espíritu Santo después de su bautismo. Y habían testigos de lo que Pedro afirmaba, de modo que los líderes pues tuvieron que aceptar. Después de esto, la obra empezó a expandirse por muchos países que no eran judíos, no eran de Israel, no eran regiones de Israel, y muchos gentiles pues aceptaron el Evangelio. Mira lo que dice Hechos 11, 19 al 22. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús.
Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. ¡Ah, qué interesante! Como esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Quiere decir, el crecimiento de la obra entre los gentiles, en lugar de alegrar a los hermanos en Jerusalén, los preocupó y enviaron a Bernabé a ver qué es lo que estaba pasando en Antioquía. Todo esto empezó a crear un terrible conflicto. Sin duda, el más grande conflicto de la iglesia primitiva. Vamos a la cuarta parte. Aquí veremos justamente cuál era este conflicto y cómo fue resuelto el asunto, o si realmente fue resuelto. Hablemos del Concilio de Jerusalén. Fue convocado justamente por causa de la dificultad en tratar el asunto de la conversión de los gentiles. Algunos, entre ellos Pablo, Pedro y también Bernabé, creían que los gentiles debían ser aceptados en el seno del cristianismo solamente con el bautismo. Pero otros hermanos que se autodenominaban conservadores, entre comillas, y que creían que estaba entrando el mundo a la iglesia, ellos pensaban que se les debía exigir a los nuevos conversos gentiles que se circuncidaran. Entonces se levantó la pregunta, ¿sí o no? Sí significaba, dejemos que los gentiles solo se bauticen para ser cristianos. No significaba, exijamos que los gentiles, además de bautizarse, sean circuncidados. Y para elucidar este problema, se convocó a la iglesia y sus líderes a Jerusalén. Todos viajaron a Jerusalén. Aquel fue, por así decirlo, la primera asamblea mundial de la iglesia, con representantes de todos los lugares donde había una iglesia. Inclusive los hermanos de Antioquía habían enviado sus representantes. Todos confiaban que Dios dirigiría la reunión en Jerusalén y se llegaría a una decisión sabia. Y sabes, no fue fácil llegar a una decisión. Como en toda reunión de esta naturaleza, pues los delegados hablan y cada uno dice su opinión, pero finalmente se hace lo que decide la mayoría y la minoría pasa a apoyar lo que la mayoría decide. Debería ser así. Es así que se trabaja en la iglesia de Dios. Pero a veces no sucede eso. Por lo menos en los tiempos de la iglesia primitiva no sucedió eso, porque la iglesia, la mayoría reunida en Jerusalén, los delegados, decidieron una cosa, pero después vamos a ver que hubo un pequeño grupo que no aceptó lo que la iglesia decidió. Llegamos al fin de este estudio, hablando un poco más del Concilio de Jerusalén. Allá en el concilio pues se levantaron Pedro, Pablo, Bernabé para hablar. Cada uno dio su opinión y ellos eran a favor de que se aceptara a los gentiles solo con el bautismo y nada más. Pero habían otras opiniones. La situación quedó tensa. Duró un buen tiempo hasta que finalmente Jacobo tomó la palabra. Este Jacobo era hermano de Jesús. Y todo da a entender que Jacobo es el que dirigía la reunión, el concilio en Jerusalén. Y Jacobo citó al profeta Amós para decir que el evangelio no era solo para los judíos, para Israel, era para todos los gentiles. Jacobo citó a Amós en el capítulo 9. Allí en ese capítulo existen alusiones a la salvación de las naciones, pero no solo en Amós. En otros profetas del Antiguo Testamento también hay declaraciones de que a través de Israel Dios quería alcanzar a todo el mundo. Sabes, desde el principio la intención de Dios era salvar al mundo a través del testimonio y de la experiencia de Israel. El propio llamado que Dios le hizo a Abraham incluía una bendición para todas las naciones a través de él y de sus descendientes. Bueno, la conducción del Espíritu Santo, el ministerio de Pedro, Bernabé y Pablo entre los gentiles y la conversión de muchos gentiles eran evidencia de que no podía dejarse este asunto así. Eran evidencias contundentes de que debería haber lugar para los gentiles dentro del cristianismo. Estos testimonios que Pedro, Pablo, Bernabé dieron ayudaron a los dirigentes cristianos
de Jerusalén a darse cuenta de que muchas profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en ese entonces y tomaron una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Con excepción de que ellos respetasen las leyes de la alimentación, que estaba especificado en la palabra de Dios, en el Levítico, la iglesia decidió no pedirles más nada a los gentiles que se volvían cristianos. Solo deberían ser bautizados y nada más. Y ahí estaba resuelto el asunto. Cuando los delegados volvieron a Antioquía y dieron la noticia, los hermanos se alegraron en Antioquía. Y todos los gentiles esparcidos por el territorio de aquel tiempo, pues se alegraron. Sin embargo, algunos pocos hermanos salieron descontentos. Y son esos hermanos que perturbaron todo el ministerio de Pablo. Fue esa la razón que llevó a Pablo a escribir la epístola a los Gálatas. Ellos perturbaron y seguramente pues opinaban y decían, no, que la iglesia cayó, que el mundo está entrando a la iglesia. Quiere decir, hermanos que en realidad no estaban convertidos, porque cuando una persona está convertida, aprende a trabajar en equipo. La iglesia de Dios es un cuerpo. Si la mayoría de los miembros decide algo, pues se hace lo que la mayoría decidió. Si nosotros aprendiéramos eso,